Nos encontramos desarrollando el módulo de medicina preventiva, factores psicosociales y ergonómicos. El grupo está conformado por Daniel Ochoa, Jacqueline Borges y Celia Granados. Hemos realizado un taller que consta de 10 preguntas acerca de la pérdida de capacidad laboral. La primera pregunta es: ¿en qué momento se califica la pérdida de capacidad laboral? Se califica la pérdida de la capacidad laboral para el estado de invalidez. Esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcance el 50% de la pérdida laboral o ocupacional. La segunda pregunta es: determine las razones para calificar a los trabajadores. La evaluación es un proceso para medir el rendimiento laboral del trabajador con el objeto de llegar a la toma de decisiones objetivas sobre los recursos humanos. Las organizaciones modernas utilizan la evaluación del trabajador para determinar incrementos de sueldos, necesidades de capacitación y desarrollo, así como ofrecer la documentación para apoyar las acciones de rotación de personal. En consecuencia a una evaluación bien manejada sirve como instrumento de supervisión y desarrollo personal. La evaluación del trabajador se convierte en un proceso para estimular o juzgar el valor de la excelencia y las cualidades del desempeño de un trabajador. Es una herramienta de dirección imprescindible en la actividad administrativa. Ayuda a determinar políticas de recursos humanos adecuadas a las necesidades de la organización. La pregunta número 3. ¿Qué opciones tienen los trabajadores y las empresas si la ARL no quiere calificarlos? Las opciones que tienen las empresas y los trabajadores cuando la ARL no quiere asumir o calificar es dirigir o pasar dicho caso a la Junta Regional o Nacional de Invalidez. La pregunta número 4. ¿Qué son las juntas de calificación nacional y regional? Juntas regionales y nacionales de calificación de invalidez son organismos del sistema de la seguridad social integral del orden nacional de creación legal adscritas al Ministerio del Trabajo, con personería jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio. Se rigen por el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Decreto 1072 de 2015, Título 5, Capítulo 1. En el proceso de calificación de las juntas regionales califican en primera instancia la pérdida de la capacidad laboral, el proceso de invalidez y determinación su origen, y la Junta de Calificación Nacional le compete la resolución de las controversias que presentan las entidades de seguridad social, trabajadores y empleadores, sobre el origen y la pérdida de la capacidad laboral en caso de accidentes y enfermedades de origen común o profesional, y determinan si un trabajador es pensionado por invalidez o no es pensionado. Pregunta número 5. ¿Cuál es el costo en el que se incurre al llevar un caso a la Junta de Calificación Regional? En caso de haberse apelado la JCI, cuando el pago corresponde a la ARL y esté en controversia, la ARL pagará el mismo porcentaje estipulado por la normativa vigente para el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una vez el dictamen esté en firme, podrán entre ellas, EPS y ARL, realizarse los respectivos reembolsos, y la ARL reconocerá al trabajador la diferencia en caso de que el dictamen en firme indique que corresponde a origen laboral. Para el caso del pago del subsidio por incapacidad temporal, la presentación será reconocida con base en el último ingreso de base de cotización, pagado
a la ARL anterior al 5 al inicio de la incapacidad médica. Las ARL deben asumir el pago de la cotización a pensiones y salud correspondiente a los trabajadores durante los periodos de incapacidad temporal y hasta un ingreso base de cotización equivalente al valor de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para estos sistemas en la Ley 100 de 1993. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Borges y continuamos con nuestra exposición. Vamos a hablar de cuáles son las enfermedades laborales directas. Para desarrollar esta pregunta, yo tuve en cuenta el decreto 1477 del 2014 que me define la enfermedad laboral como aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador desarrolla sus actividades. Tiene como objeto decretar la tabla de enfermedades laborales. El Ministerio de Salud y Protección Social son los que se encargan de actualizar dicha tabla. Esta tabla está contemplada en dos entradas: agentes de riesgo y grupo de enfermedades. Los agentes de riesgo nos facilitan la prevención de las enfermedades y los grupos de enfermedades nos determinan el diagnóstico médico. También es importante resaltar que si una enfermedad no se encuentra en esta tabla, pero se puede demostrar que está relacionada con la actividad que se desarrolla, entonces se debe reconocer como una enfermedad laboral. Para determinar la relación con la casualidad de riesgo se tiene que cumplir con dos condiciones. Una de ellas es la presencia de un factor de riesgo. La segunda es la presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente con ese factor de riesgo. Los agentes de riesgo son riesgo químico, riesgo mecánico, riesgo psicosocial, riesgo biológico y riesgo físico. En la sección 2 presenta los grupos de enfermedades para el diagnóstico médico. Entonces en el grupo A tenemos las enfermedades laborales directas y en el grupo B tenemos las enfermedades clasificadas por grupos. Entonces, bueno, en la parte A, como ya había dicho, son las enfermedades laborales directas, son 4. Entonces, la asbestosis, la silicosis, la neumoconiosis de los mineros del carbón y la mesotelioma maligna por exposición al asbesto. Estas son las enfermedades directas. Bueno, ahora vamos a desarrollar los siguientes puntos. ¿Qué porcentaje de calificación necesita un trabajador para ser pensionado? Si la calificación de la pérdida de capacidad laboral va del 5 al 49%, ¿a qué tiene derecho el trabajador? ¿Y quién debe calificar en primera instancia dicho trabajador? Entonces, vamos a hablar de pérdida de la capacidad laboral y monto de la indemnización. Entonces, es una contingencia derivada de un accidente de trabajo, enfermedad laboral o por incapacidad médica prolongada, que dé lugar a una calificación de pérdida de la capacidad laboral por parte de la entidad encargada de dicha función. Para esto se debe tener en cuenta los siguientes procedimientos. Entonces, entre los 120 y 150 primeros días de incapacidad, la EPS debe emitir un concepto sobre el estado de salud del trabajador, determinando si su diagnóstico es sí o no favorable para su recuperación. Entonces, aquí encontramos que la EPS es la entidad que emite su primera calificación. Si el concepto no es favorable o si preliminarmente la EPS califica una invalidez superior al 50%, pues la Junta de Calificación evalúa la pérdida de esa capacidad laboral. Si el calificado si es calificado por debajo del 5%, pues no recibe ni indemnización ni pensión. Si este oscila entre el 5 y el 49%, tendrá una indemnización. Y si supera el 50% podrá tener pensión por invalidez. Entonces aquí encontramos qué porcentaje necesita un trabajador para ser pensionado: superar el 50% en su calificación. Si la calificación de la pérdida de la capacidad laboral está entre el 5 y el 49%, el trabajador tiene derecho a una indemnización. De no encontrarse conforme con dicha calificación, se puede acudir ante un juez para que determine el porcentaje de pérdida que debe determinarse invalidez. Ante una incapacidad permanente, parcial o por enfermedad o accidente de origen laboral, se reconoce una indemnización entre 2 y 24 meses de salario, de acuerdo con el porcentaje de la pérdida.
La indemnización por enfermedad o accidente de origen común se determina con el promedio del salario semanal liquidado acorde al número de semanas que se encuentren cotizadas en el sistema. Bueno, entonces ahí nos quedaron definidas esas 4 preguntas. Ahora vamos a hablar qué es la calificación de primera oportunidad. Entonces, para poder hablar de eso, tenemos que hablar primero de capacidad laboral. Entonces, la capacidad laboral es la habilidad y capacidad que tiene una persona para realizar una actividad laboral o trabajo determinado por el cual es remunerado. Entonces, el decreto 1507 del 2014 en su artículo 2 nos dice que es el conjunto de habilidades, destrezas, actitudes y potenciales de orden físico, mental y social que permiten desempeñarse en un trabajo. Pero pues la norma es un poco más profunda y incluye el concepto de capacidad ocupacional. Dice: calidad de ejecución de una persona para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana, ocupaciones. Depende de las habilidades motoras, procesamiento, comunicación, interacción según las etapas del ciclo vital. Entonces, bueno, aquí encontramos que las capacidades, habilidades del trabajador se pueden ver disminuidas de mayor o menor medida e incluso se pueden perder en su totalidad, y de eso se trata la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, que es un instrumento, un mecanismo o procedimiento que me permite conocer, determinar y calificar el porcentaje de la pérdida laboral que ha sufrido el trabajador o a la que ha sido sometida a evaluación o a calificación. ¿Y quiénes hacen esta calificación de la pérdida de la capacidad laboral? Entonces son las EPS, las ARLs y el Fondo de Pensiones. Entonces aquí ya quedarían resueltas todas nuestras preguntas. Es reincorporación laboral. Se ha entendido como el proceso de reincorporación de un trabajador a su actividad laboral habitual o no habitual después de un periodo de incapacidad temporal secundaria a una alteración en su estado de salud como consecuencia de un evento de origen laboral. Se pretende que dicha reincorporación sea integral, comprendiendo la recuperación física, mental, familiar y ocupacional. Al terminar el periodo de incapacidad temporal, los empleadores están obligados, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en cualquier otro de la misma categoría para el cual esté capacitado. ¿Quién es el responsable de realizar el proceso de reincorporación laboral? La empresa, por medio del profesional responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el Departamento de Talento Humano o Relaciones Industriales, facilitan el proceso de reincorporación laboral. Además, coordina, realiza y supervisa las modificaciones al ambiente de trabajo sugeridas por el equipo de rehabilitación de la ARL. Esta etapa será delimitada por la Junta Multidisciplinaria de Terapeutas, la ARL y la empresa, que definirán un periodo inicial de monitoreo en aras de poder redefinir las conductas a fortalecer con las actividades de rehabilitación y readaptación. Este monitoreo se hará tanto al trabajador como a su jefe inmediato, el cual contempla los siguientes aspectos. Para el trabajador: percepción del confort, percepción de seguridad, percepción de competencias y relaciones sociales dentro de la empresa. Para el jefe inmediato: adecuación del estándar de productividad, cumplimiento de normas de seguridad y relaciones sociales dentro de la empresa. ¿Cuál es la diferencia entre reinducción y reconversión? Para poder entender la diferencia entre reinducción y reconversión laboral, debemos conocer el significado de ambos conceptos. Reinducción. El programa de reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, y se impartirán por lo menos cada 2 años o en el momento en el que se produzcan cambios. A estos programas tienen acceso los empleados con derechos de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales. En pocas palabras, se trata de actualizar al empleado acerca de los cambios que sucedieron dentro de la empresa durante su ausencia. Reconversión, mejor conocido como convenio de reconversión laboral.
es el acuerdo entre el trabajador y el empleador, en el cual el primero continuará laborando dentro de la empresa, pero en otro puesto y con las condiciones laborales distintas. Se debe capacitar al trabajador para el desarrollo de las nuevas capacidades. Entonces, basados en la definición de estos conceptos, podemos decir que la diferencia entre reinducción y reconversión es que, aunque en ambos casos se trata de capacitar a los empleados, esta capacitación se enfoca a diferentes campos, ya que el primero continuará realizando sus labores habituales y el segundo realizará labores distintas al desempeñar un nuevo cargo. ¿Qué es la prueba de trabajo? Una prueba de trabajo es la práctica de administrar pruebas escritas, orales o de otro tipo o como medio para determinar la idoneidad o conveniencia de un solicitante de empleo. La premisa es que si las puntuaciones en una prueba se correlacionan con el desempeño de trabajo, entonces es económicamente útil para el empresario seleccionar los empleados basándose en los resultados de esa prueba. Existen diferentes tipos de evaluación que pueden ser utilizados para las pruebas de empleo. Incluye pruebas de personalidad, pruebas de inteligencia, muestras de trabajo y centros de evaluación. Algunos se correlacionan mejor con el desempeño del trabajo que los demás, por lo que a menudo los empleadores utilizan más de uno para maximizar la capacidad de predicción. ¿Cuáles son las responsabilidades de las empresas dentro del proceso de reincorporación laboral? Obligación del empleador. En el sistema general de riesgos laborales, el empleador juega un papel fundamental y principal en relación con la protección de los riesgos ocupacionales a que están expuestos sus trabajadores, así como la reincorporación de estos a la vida laboral en el evento en que se materialice un evento de origen ocupacional que afecte su salud o integridad y una vez terminado, en principio, el periodo de incapacidad temporal y establecida la posibilidad de reintegro, bien es sabido que las normas propias de salud ocupacional, hoy Seguridad y Salud al Trabajo, asignan al empleador una serie de tareas para lograr el cometido de mantener lugares de trabajo saludables, trabajadores protegidos y aminorar en la mayor medida la exposición al riesgo. Todo ello en el entendido filosófico de que el empleador en su actividad productiva está recibiendo beneficios económicos producto de la fuerza laboral a su servicio, a la cual somete a riesgos que como tal debe evitar, controlar y atender. En el artículo 56 del decreto 1295 de 1994 se describe como la prevención de los riesgos laborales es responsabilidad principal del empleador. La prevención de riesgos profesionales es responsabilidad de los empleadores. Corresponde al gobierno nacional expedir las normas reglamentarias técnicas tendientes a garantizar la seguridad de los trabajadores y de la población en general en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Igualmente, le corresponde ejercer la vigilancia y control de todas las actividades para la prevención de los riesgos profesionales. Los empleadores, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el programa de salud ocupacional según lo establecido en las normas vigentes, son responsables de los riesgos originados en su ambiente de trabajo. Las entidades administradoras de riesgos profesionales, por delegación del Estado, ejercen la vigilancia y control en la prevención de los riesgos profesionales de la empresa que tengan afiliadas, a las cuales deberá asesorar en el diseño de programa permanente de salud ocupacional. Módulo Medicina Preventiva, Factores Ergonómicos y Psicosociales. Muchas gracias.